Terminamos hoy con la Precatio Sacerdotaliis, con la despedida de Jesús en la última cena, que ya comenzamos desde los capítulos 14 del Evangelio de Juan, y hoy terminamos el 17. Ya después nos vamos a ir después de la resurrección en estos últimos días, así como también vamos a ir saltando más de lo que veníamos haciendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque ya nos quedan poquitos días, ¿no? 3 días para recibir el Espíritu Santo, para Pentecostés. Y esta forma que ya la habíamos explicado, esta forma de rezar de Jesús, que mira inmediatamente por la cruz que va a padecer, por el escándalo que posiblemente los apóstoles prevé Jesús que van a tener, pero también como verdadero sacerdote, por eso le han puesto ese título. No es que viene en el Evangelio de Juan con el título, sino que la reflexión de la Iglesia lo ha puesto más tarde, la Precatio Sacerdotaliis, la oración sacerdotal, porque precisamente el sacerdote intercede y Cristo es el sumo sacerdote, es el puente pontífice por el cual pasa toda la gracia de nuestra comunión con Dios en Jesucristo. Tenemos que estar en ese modelo que es precisamente la relación del Padre y el Hijo, ut unum sin, que sean uno, para que el mundo crea. La responsabilidad del testimonio de unidad va unida a la responsabilidad de la comunicación creíble de la palabra de Dios. Creo que en esto podemos hacer todos un examen de conciencia. Claro que a veces falta conciencia y la mayor de las veces creo que faltan ganas, pero el testimonio de unidad no es solamente en el diálogo interreligioso con los judíos, los musulmanes, los budistas, o en el diálogo ecuménico con las otras confesiones cristianas. Me parece que también tenemos una labor y un trabajo de unidad dentro de la propia Iglesia, dentro de la propia comunidad y podríamos decir dentro de la propia familia, porque las sociedades las formamos los seres humanos y los seres humanos estamos como están en el mundo, por más consagrados o por más tiempo que la Iglesia nos haya acogido, podemos tener eso que Jesús también reza para que no. Están en el mundo pero no son del mundo. A veces podemos estar muy identificados como cristianos practicantes, pero no tener realmente ese espíritu de estar en el mundo sin ser del mundo. Y por eso también es que hacemos muchas veces agua en la humildad y en la unidad, porque para que haya verdadera unidad tiene que haber humildad. Y básicamente tiene que haber algo que muchas veces falta, que es reconocer la realidad de las cosas, no disimularla, no edulcorarla, ni espiritualizarla ni materializarla en demasía, sino ver cómo porque si no Cristo no se hubiera encarnado. Es importante la realidad humana, pero no todo se agota en la realidad humana. Y como somos humanos imperfectos, necesitamos lo sobrenatural. Entonces no podemos negar, como muchas veces hacemos, de cuajo lo sobrenatural. Es un equilibrio, ¿no? Esto es lo que Jesús nos pide y es muy consoladora esta parte del Evangelio, me gusta mucho. Rezo no solo por ustedes, sino por los que creerán por la palabra, por la predicación de ustedes. Es decir, reza por nosotros como sujetos de fe y reza por nosotros también como continuadores de ese testimonio que como bautizados y especialmente como consagrados tenemos que dar de Jesús. Agradecemos en esta Eucaristía sinceramente esa oración de Jesús. Y en esa dinámica del anuncio, del trabajo por la unidad, vuelvo a decir lo mismo, lo tenemos que hacer en la realidad. No tenemos que ser ingenuos y mucho menos descuidados o desinteresados sobre este problema. Y vemos la actitud de Pablo. Estamos más o menos, para algunos cronógrafos, en el año 57, en Pentecostés. Pablo, pasa que lo salteamos, apura la despedida de Mileto que terminamos de leer ayer, porque precisamente quería estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, porque todavía estaba la parte creyente del pueblo judío que no se había escindido totalmente de la iglesia naciente. Esto sucede lógicamente después de Pentecostés, pero va progresivamente, porque ya les digo, nos encontramos en Pentecostés para el calendario judío del año 57,
Pablo va al templo y lo acusan. Este es el que está contra nuestras tradiciones, que no quiere la circuncisión. Entonces, hasta el revuelo, interviene la policía, interviene el tribuno. ¿Saben? También esto es bueno que lo pensemos. Los romanos tenían muchísimos defectos, como todas las sociedades, pero tenían esta figura que sería como el defensor del pueblo, vendría a ser. El tribuno era el que defendía los derechos de los plebeyos por cualquier tipo de abusos. Y este tribuno se interesa por Pablo, a ver qué. No sabían en ese momento, pero Pablo encima es ciudadano romano, por eso él va a apelar, porque era muy astuto. Dice, ¿por qué voy a quemar todos los papeles? Voy a quemar todos los papeles acá, dice Pablo, o sea, acá me matan seguro. Ya lo mataron a Jesús, lo mataron a Esteban, me matan seguro. Entonces, también humanamente utiliza la astucia. Dice Jesús, ser astutos, mansos como paloma, astutos como serpientes. Y utiliza la astucia, y cuando el tribuno reúne al Sanedrín, aprovechando el tema de la discusión de los fariseos y saduceos sobre el mundo espiritual, sobre la resurrección de los muertos, dice, yo soy fariseo, y aprovecha el evangelio. No es solamente que se defiende él, sino que aprovecha a anunciar el evangelio, sabiendo, lógicamente, lo que va a producir en la asamblea. Los fariseos y los saduceos se van a agarrar entre ellos a tal punto que piensa el tribuno, dice, esto me lo van a linchar a Pablo, así que mandó que lo lleven nuevamente a la fortaleza. Y ahí tiene el consuelo de Dios, dice, ánimo, ánimo, vas a tener que dar testimonio de mí delante de Roma. En Roma vas a tener, seguramente el sueño de Pablo, ¿no? Llegar a Roma. Tal vez él quería llegar de otra manera, va a llegar en la segunda cautividad, va a dar testimonio y va a dar también el testimonio supremo del martirio, pero va a tener en la cautividad un largo tiempo para también a su manera anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque lo principal para Pablo no es salvarse y durar un par de años más. Lo principal para Pablo es que no quede encadenada la palabra de Dios. ¿Queda en nuestra vida encadenada la palabra de Dios? Pidamos al Señor la gracia de ser conscientes de esto, de trabajar, tanto sea por el testimonio de unidad, tanto sea por el ejercicio de la humildad, tanto sea por el pedido de una visión auténtica. Vieron que la gente a veces está encerrada, ve las cosas así y uno trata de explicar y no les entra mala, ¿no? Es decir, una cerrazón y se hacen una ecuación que les sirve para decir, bueno, yo hice lo que puedo, no tengo más responsabilidad, di todo, te dicen. Esto es un nuevo de libritos de autoayuda, di todo. ¿Diste la vida? ¿Te fajaron algún día, hablemos lunfardo? Como Pablo que cuenta todo fíjate, lo tienen que salvar de acá, porque esto ¿se acuerdan cómo trataban al otro para llamar la atención? Lo agarraron a Sosten, el jefe de la sinagoga, le dieron una paliza. Esos eran tiempos apostólicos, no lo de ahora. Sí, ahora el mundo, la sociedad, la falta de vocación, el amar en coche, todo lo que quieran. Pero desde el punto de vista real, existencial. Y la última, a riesgo de ser largo, hoy se podría haber hecho memoria también de San Luis Orione, que trabajó tanto en la Argentina, cuando el Papa San Juan Pablo II lo canonizó en el 1980, decía en la homilía que era imposible resumir una vida tan azarosa y dramática, decía el Papa Juan Pablo II, tan azarosa y dramática. Y realmente, una vida extraordinaria, por cierto. Él nació en 1872 en Italia y tuvo que vivir porque tuvo varios problemas con envidias. Voy a hacer al azar, ni los más importantes, ni los únicos, ni los mejores. Pero bueno, quiso ser salesiano, no pudo por sus problemas de salud, pero Don Bosco le dijo, vas a fundar una congregación que va a terminar siendo más grande que la mía. Estaba todavía en el seminario de Don Bosco y había muerto Don Bosco recientemente, tenían el cuerpo expuesto y él cortando pan en la cocina se cortó el dedo y antes sin estos dedos no te ordenaban. Entonces fue corriendo a donde estaba el cuerpo de Don Bosco, apoyó la mano y se le cicatrizó la herida y entonces mostraba, dice, este es el dedo del milagro.
Cuando hablaba de Don Bosco hablaba, este es el dedo del milagro, decía. Personalmente. Después compartió también una gracia especial de Don Bosco, que era el tema de los sueños. Tenía también sueños y premoniciones. De hecho, no sabemos bien por qué el cardenal Copelo, cuando él otra vez que quiso venir a la Argentina, no lo dejó desembarcar en el puerto. Y entonces él tuvo una visión donde veía sobre el techo de las iglesias que se veían del puerto de ese entonces en Buenos Aires, veía fuego de las iglesias y lo dejó escrito. Está la cartita escrita y después vino la quema de las iglesias. No sabemos bien, digamos, pero tenía ese ímpetu. Y después una extraordinaria humildad, cuando los sacerdotes por envidia le hicieron a un barbero, como era en ese tiempo, los barberos se utilizaban inclusive para el tema de la presión alta, para los sangrados que hacían, y le hicieron una hoja de afeitar contagiada con sífilis, y se salvó también milagrosamente. Y después también le hicieron no sé qué historias con unos chicos delante del obispo, y el obispo lo cambió. Y luego se ventiló que era todo un entramado, que no era nada cierto, y el obispo lo llamó y le preguntó, ¿y por qué no me dijo nada? ¿Por qué no se defendió? Y él no decía nada, Luis Orione no decía nada. Y le volvió a preguntar, ¿y qué pensó de mí? No, dice, simplemente la cuenta que iba a tener que dar delante de Dios. Menos mal que se arrepintió. Pero digo, fíjense la humildad, calladito la boca. Y bueno, una gran obra con la fundación de la obra de la Providencia, de las Hermanas de la Caridad, una obra silenciosa que sigue también con problemas vocacionales ahora, como todo, no pasa nada, pero una obra que sigue por los más últimos, por las personas, los pequeños cotolengos, que el cotolengo como tal no es una obra de él, pero que él la plasmó y se hizo más famosa en el mundo, sobre todo también en nuestra patria. La sencillez, el trabajo, y también ese callarse no era porque era un mártir, porque también él aprovechaba todo, era como Pablo. No, por defender esto me dejo matar. Si Pablo se hubiera dejado matar en Jerusalén, no hubiera dado testimonio en Roma. Y hubiera hecho tanto bien como hizo. Y Don Orione también. Se callaba porque a veces callarte trabajás por la unidad. Y no por tus derechos y por tu defensa y por tu gran nombre. Entonces es muy importante aprender de los santos, aprender de la Escritura, sobre todo en este tiempo de Pascua, que es gracia, que es tarea de comunión, que es tarea de unión y de misión. Que la Santísima Virgen nos acompañe, nos ayude también la intercesión de Luis Orione y también que a ejemplo de él podamos trabajar por los necesitados y por la construcción de la Iglesia y por nuestro crecimiento espiritual. Que así sea.